Hola a todos, yo soy Alejandra y les doy la bienvenida a nuestra serie de videos de casos de uso en Notion. El caso de uso que vamos a utilizar hoy es la creación de un sistema de citas que podemos aplicar a diferentes negocios. En este caso vamos a utilizar un salón de belleza como ejemplo para poder crear todo nuestro sistema de citas. Lo que vamos a aprender en este video es cómo crear bases de datos en Notion, cómo crear vistas de bases de datos. Vamos a aprender cómo utilizar mejor las plantillas de las bases de datos. Vamos a aprender a utilizar los botones en Notion y también vamos a aprender a relacionar bases de datos y crear rollups para manejar mucha más información y poder tener un poco de estadísticas dentro de nuestras bases de datos. Para este caso de uso en específico vamos a crear dos bases de datos, una para nuestros clientes y otra para nuestras citas. También vamos a crear diferentes botones de acuerdo a los servicios que vamos a ofrecer, al igual que diferentes plantillas de acuerdo a los servicios que ofrecemos. Luego vamos a crear diferentes tablas donde vamos a poder visualizar esta información de diferente manera. Así que vamos a empezar a crear y al finalizar este video van a poder aplicar esta plantilla y este caso de uso en específico, este sistema para cualquier tipo de negocio que puedan tener y que se gestione a través de citas. Así que vamos a empezar con nuestra página en blanco en Notion. Aquí, como pueden ver, lo único que he hecho es agregar un título y agregar un icono a la página. Lo primero que hacemos siempre para poder nosotros dar contexto a las personas que van a utilizar el sistema es crear un destacado, y aquí en el destacado siempre les recomendamos dar una pequeña descripción de lo que vamos a crear en esta página. En este caso nada más vamos a poner una bienvenida para que cualquier persona que entre en este sistema sepa que este sistema es para agendar las citas. En este caso nada más vamos a agregar una pequeña descripción de bienvenida para que cualquier persona que entre en esta página sepa que este es un sistema para agendar citas y también gestionar clientes dentro de Notion. Bienvenida a tu página de citas y gestión de clientes. Esto nos sirve nada más para dar un poco de contexto a cualquier persona que entre en esta página y luego nosotros podemos ir añadiendo un poco más de diseño dependiendo de lo que necesitemos en esta página. Vamos a empezar con la creación de las bases de datos. Antes les comentaba que vamos a trabajar con dos bases de datos, una va a ser de citas y una va a ser de clientes. Para ello nos vamos a ir al final de la página y aquí vamos a crear un toggle donde vamos a poner bases de datos. Esta es una práctica que siempre hacemos porque de esta manera vamos a saber, si creamos bases de datos dentro de un sistema, dónde están localizadas todas esas bases de datos. Si tenemos que cambiar algo o si tenemos que actualizar, optimizar esas bases de datos, es mucho más fácil dirigirnos a la sección de bases de datos y actualizarla que estar buscando las bases de datos originales dentro de nuestro espacio de Notion. Entonces, esta es una buena práctica que siempre recomendamos. Y vamos a empezar con la creación de nuestra base de datos. Para ello, vamos a escribir base de datos y vamos a utilizar la opción de página completa. Escribimos página completa y aquí lo que vamos a hacer es añadir el nombre de nuestra base de datos. Vamos a empezar por nuestra base de datos de citas. Y otra buena práctica que nosotros siempre recomendamos es añadir DB al final de cada base de datos que creamos para saber que estamos dentro de una base de datos. Lo mismo con los iconos. Siempre le ponemos este icono de discos para saber que estamos en una base de datos. Esto es importante, sobre todo cuando estamos empezando a aprender Notion, ya que la diferencia de una página normal, como esta, y las bases de datos que son de página completa, como esta, no se pueden diferenciar de forma muy específica en Notion. Entonces, nosotros siempre recomendamos que cada vez que hagamos una base de datos, le pongamos esto para poder identificarlas y poder separarlas de las páginas que serían estas de aquí. Esto nada más es una buena práctica que nosotros recomendamos y siempre añadir también descripciones a nuestras bases de datos. Esta es mi base de datos de citas. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para crear nuestra base de datos de clientes. Elegimos página completa y aquí vamos a poner de nombre clientes. Al final siempre le añadimos DB y de nuevo le vamos a añadir el disco para saber que estamos dentro de nuestra base de datos de clientes y podemos añadir una descripción. Estas bases de datos que estamos utilizando como ejemplo, el título ya nos describe de qué va a tratar el contenido que hay dentro, pero hay ciertas bases de datos cuando los sistemas crecen
que es muy difícil identificar el tipo de contenido que hay dentro. Entonces ahí es donde la descripción de cada base de datos toma más relevancia. Tenemos entonces aquí nuestra base de datos de citas y nuestra base de datos de clientes. Y lo que vamos a hacer ahora es crear columnas para que nosotros podamos añadir información pertinente dentro de esa base de datos. Vamos a empezar con la base de datos de citas. Automáticamente Notion nos crea la primera columna donde nosotros vamos a agregar el nombre de esa cita. Aquí podemos dejar como título nombre o podemos cambiar, por ejemplo, a cita o el nombre del cliente o cualquier tipo de información que nosotros necesitemos poner como título. De momento lo podemos dejar como nombre y vamos a agregar otro tipo de información en las columnas que necesitamos para tener un poco más de contexto sobre esa cita. La columna más importante que necesitamos agregar aquí es la columna de fecha, ya que necesitamos saber en qué día del calendario vamos a ofrecer ese servicio. Entonces creamos nuestra siguiente columna, que es la columna de fecha. Vamos a avanzar y vamos a crear otra columna. Aquí en este caso vamos a elegir la opción de propiedad de selección múltiple y lo que vamos a hacer en esta columna es agregar el tipo de servicio que vamos a ofrecer en esa cita. En este caso vamos a trabajar nada más con 3 servicios para poder avanzar con este ejemplo. Y para ello vamos a elegir aquí, vamos a añadir aquí diferentes opciones de los tipos de servicio que tenemos. Por ejemplo, vamos a añadir un servicio de uñas, vamos a añadir un servicio de maquillaje y vamos a añadir un servicio de cabello. Estos serían los 3 tipos de servicio que nosotros podemos agregar a cada una de las citas. Vamos a hacer un paso adicional y aquí vamos a agregar una propiedad de tipo número para que nosotros sepamos el precio al que hemos vendido ese servicio y que para cada cita nosotros podamos capturar este dato financiero. Aquí vamos a elegir editar propiedad y aquí lo único que tenemos que hacer es elegir el tipo de divisa que queremos agregar a ese dato de columna. En este caso vamos a poner dólar estadounidense. Y ya tendríamos aquí nuestras 4 columnas informativas para nosotros poder capturar la cita de diferentes días en el calendario. Vamos a volver a nuestra página principal y ahora vamos a hacer lo mismo para nuestra base de datos de clientes. Aquí vamos a empezar por el nombre del cliente. Vamos a editar esta primera columna y vamos a empezar a añadir cualquier información que nosotros queremos capturar de ese cliente. Lo más importante es el nombre, pero si nosotros queremos tener un pequeño CRM de todos esos clientes dentro de Notion, entonces esta es una buena práctica que podríamos hacer, ya que aquí podríamos empezar a capturar otro tipo de información, como por ejemplo el correo electrónico, o si queremos capturar el teléfono de ese cliente. Aquí podríamos añadir todas las columnas necesarias. Por ejemplo, si necesitamos añadir una nota porque ese cliente tiene datos específicos o tiene requerimientos específicos que no queremos que nadie del equipo se olvide, entonces podemos dejar aquí una nota para ese cliente. Nos vamos a quedar con estas propiedades muy básicas para poder empezar a rellenar nuestro sistema. Aquí nos quedaríamos entonces con estas 4 columnas y vamos a hacer un paso muy importante y este es conectar nuestras 2 bases de datos. Es decir, vamos a conectar nuestra base de datos de citas con nuestra base de datos de cliente. Esto con el propósito de que cada vez que nosotros agreguemos una cita podamos enlazar el cliente al que le estamos dando el servicio y poder ir capturando todas estas estadísticas, información financiera que si nosotros hacemos este proceso, por ejemplo, en un calendario normal de Google Calendar o incluso en una libreta, pues no podríamos tener ni podríamos analizar. Entonces, este sistema es un primer paso para poder digitalizar esos procesos que muchos negocios ahora mismo manejan de forma manual. Entonces, vamos a dar este paso y vamos a conectar nuestras 2 bases de datos. Vamos a entrar a nuestra base de datos de citas y aquí lo que vamos a agregar es una columna de tipo relación, que es esta de aquí. Cuando nosotros elegimos esta columna, el menú de la derecha de Notion nos cambia y nos permite elegir diferentes bases de datos que nosotros tenemos en todo nuestro sistema de Notion. Aquí en este caso, las 2 bases de datos que nos importan son las de citas y las de clientes. Ahora mismo estoy en mi base de datos de citas, entonces voy a conectar mi base de datos de clientes haciendo clic aquí. Aquí podemos dejar este título que Notion ya nos recomienda y el siguiente paso
sería enlazar esta propiedad de relación como bidireccional. Esto quiere decir que esta relación o esta columna donde nosotros estamos conectando las bases de datos, la vamos a poder observar tanto en citas como también en nuestros clientes. Entonces es súper importante activar este toggle de aquí. Y aquí nada más vamos a seguir el mismo nombre que nos proporciona Notion, que sería citas. Y para conectar nuestras bases de datos, nada más hacemos clic en este botón azul de añadir relación. Una vez hacemos clic en ese botón y hacemos clic afuera, ya hemos conectado nuestra base de datos de clientes y nuestra base de datos de citas. Si yo entro a citas database, voy a ver aquí que tengo el enlace a clientes, y si hago esto al revés, por ejemplo, entro a clientes, aquí voy a tener también mi enlace a citas, y como ven, esto es una conexión bidireccional y no importa en qué base de datos yo esté, voy a poder conectar esta información. Ahora que tenemos preparadas nuestras dos bases de datos, vamos a pasar a aprender otra parte súper importante en Notion, y son las plantillas de las bases de datos. Antes les comentaba que aquí en nuestras citas tenemos 3 tipos de servicio: el servicio de cabello, de maquillaje y de uñas. Entonces, lo que vamos a hacer es crear 3 plantillas diferentes para que cada vez que nosotros hagamos clic a un botón, dependiendo del servicio, pues información cargue automáticamente relacionada a ese servicio. Esto nos va a ayudar a aprender cómo funcionan las plantillas de bases de datos. Entonces, para agregar nuestra primera plantilla, nada más hacemos clic en este botón de la esquina, hacemos clic en nueva plantilla y aquí vamos a crear nuestras plantillas. La primera que vamos a crear es de servicio de uñas. Y entonces, desde aquí, desde la plantilla, nosotros podemos prerellenar información. Por ejemplo, podemos hacer que esta plantilla, que será nada más de servicio de uñas, pues automáticamente nos cargue esta etiqueta que nos va a permitir luego filtrar por todos los servicios de uñas. Aquí podríamos también agregar un icono específico. Por ejemplo, si es un servicio de uñas, siempre le vamos a poner este color rosa. Y si nosotros necesitamos capturar algún tipo de información dentro de esta página, también podemos hacer que aparezca de forma automática. Por ejemplo, si quisiéramos saber el subtipo de servicio que vamos a ofrecer, lo podríamos agregar aquí. Por ejemplo, si vamos a utilizar uñas acrílicas o si vamos a dar un servicio de uñas de gel, cualquier nota la podemos agregar aquí. Este tipo de información la podríamos agregar de diferente manera. Por ejemplo, la podríamos agregar como texto, como le he puesto ahora, o podríamos incluso agregar desde aquí checkboxes para saber cuál de todos estos servicios nosotros vamos a ofrecer. Y de esta manera no tenemos que escribir a esta lista cuando nosotros vayamos a ofrecer ese servicio. Y podríamos ya dejarlo predefinido desde aquí. Por ejemplo, si es una manicura. Esto nada más es un ejemplo muy sencillo para que vayan viendo cómo se puede precargar información de forma automática dentro de las páginas. Entonces ahora nada más vamos a dejar estas 3 opciones aquí. Vamos a hacer clic afuera y aquí, si volvemos a nuestro botón con nuestra flecha azul, vamos a ver que ya tenemos una primera plantilla, que es la del servicio de uñas. Para crear una plantilla adicional podríamos hacer clic en nueva plantilla desde aquí, o utilizar esta que ya habíamos hecho antes y también duplicarla. Aquí sabemos que estamos editando una plantilla porque siempre Notion nos enseña aquí un banner amarillo informándonos que no estamos creando un elemento en la base de datos, sino que estamos editando una plantilla. Y en este caso vamos a hacer una segunda plantilla para el servicio de maquillajes. Vamos a cambiarle el color al círculo y así sabemos también que todos los servicios de maquillaje son del color rosado. Incluso podríamos cambiar también nuestras etiquetas para que los colores sean iguales. En este caso hemos elegido morado para el servicio de maquillaje, entonces podemos dejar el servicio de maquillaje en morado. Y para las uñas habíamos elegido rosa, entonces lo podemos cambiar. Y el cabello lo podemos dejar en azul para tener también este set de colores muy bien definido cuando estamos creando nuestros elementos. Esta información de aquí pertenece al servicio de uñas, entonces la podríamos borrar. Y para el servicio de maquillaje podríamos crear otro tipo de checkboxes, por ejemplo, si es un maquillaje para boda o si es, por ejemplo, un maquillaje para graduaciones. Y aquí
añadir cualquier tipo de información que a nosotros nos sirva para prepararnos para esa cita de maquillaje. Vamos a hacer clic afuera, hacemos clic aquí y vemos que aquí ya tenemos nuestras dos plantillas. Nada más vamos a hacer una última plantilla para nuestro servicio de cabello. Aquí dijimos que íbamos a poner color azul, entonces nada más cambiamos azul y cambiamos la etiqueta de esta manera. Así ya tendríamos nuestra tercera plantilla y aquí de momento está cargando, pero nosotros podemos añadir cualquier tipo de información que a nosotros nos sirva para brindar este servicio. Por ejemplo, si esto es un peinado, si esto es un alisado, y aquí nosotros poner otro tipo de subservicios aquí adentro de la página. Vamos a hacer clic afuera y ahora vamos a ver cómo estas plantillas se trabajan en el día a día. Lo que harán estas plantillas es que cuando nosotros elijamos una plantilla específica y hagamos clic sobre esa plantilla, la página dentro de Notion que se creará nos va a traer toda esa información que nosotros ya predefinimos. Por ejemplo, aquí ya nos pone servicio de maquillaje, nos pone el icono, ya nos pone el tipo de servicio y nosotros ya nada más agregaríamos cualquier tipo de nota que necesitamos. Agregaríamos la fecha del servicio, podríamos agregar aquí cuánto vale ese servicio e incluso enlazar un cliente. Ahora mismo, como no tenemos información en nuestra base de datos de clientes, aquí no podemos ver esa lista, pero podríamos incluso crear un cliente desde aquí. Por ejemplo, aquí estaríamos creando un cliente. Como no ha encontrado ese cliente, nosotros podríamos crear esa nueva página desde aquí. Hacemos clic afuera y ya esta cita de maquillaje ya queda enlazada a ese cliente. Lo que nos permiten estas plantillas es ahorrarnos tiempo de acuerdo al tipo de información que ponemos nosotros dentro. Vamos a hacer otro ejemplo. Elegimos el servicio de uñas. En este servicio de uñas nosotros podríamos poner la fecha, podríamos poner el precio aquí. Automáticamente nos agrega la etiqueta que este es un servicio de uñas y aquí cuando la plantilla nos cargue vamos a poder elegir qué tipo de servicio de uñas estamos ofreciendo dentro de esta página. De nuevo, si hacemos clic aquí en nuestros clientes, como ya hemos agregado uno, este es el que podríamos enlazar, pero si tuviéramos, por ejemplo, otro cliente, nosotros lo podríamos enlazar desde aquí. Nada más escribimos el nombre, hacemos clic afuera y de esta manera estaríamos agregando un cliente y además enlazándolo a este servicio. Y ahora que ya nos ha cargado el contenido, nada más podríamos elegir qué tipo de servicio estamos ofreciendo desde aquí. La idea de las plantillas en las bases de datos es pre-rellenar información y que nos ahorre tiempo. Otra información que podríamos pre-rellenar en todas las plantillas es la fecha. Podemos hacer que cada vez que utilicemos esa plantilla se añada la fecha de ese día y de esa manera es una propiedad menos que nosotros tenemos que rellenar de forma manual. Aquí estaríamos agregando que cada vez que nosotros hagamos clic en esa plantilla se añada la fecha. Si nosotros tenemos precios fijos, también por cada tipo de servicio, incluso podríamos dejar esto pre-rellenado para que ese precio también se añada automáticamente. Si luego ese precio cambia, no pasa nada porque nosotros elegimos nuestra cita, automáticamente vemos que se ha puesto el precio de 20, pero si nosotros hacemos clic encima, luego podemos cambiar ese precio si es que acaso ya no aplica para este servicio en específico. De esta manera nosotros ya tendríamos preparadas nuestras plantillas de bases de datos dentro de nuestro sistema de citas. Ahora bien, todo lo que hemos estado trabajando, lo hemos estado trabajando aquí abajo, dentro de nuestras bases de datos en formato de página completa. Ahora bien, a nosotros no nos interesa que en el día a día tener que venir aquí, tener que ver esta tabla muy grande y perdernos entre tanta información que tenemos de los clientes. Entonces, lo que hacemos nosotros es, en lugar de utilizar estas bases de datos que dejamos guardaditas aquí abajo, nada más utilizamos vistas de esa base de datos para que sea más fácil trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera tener aquí arriba un calendario de esas citas, lo que puedo hacer es utilizar nuestro bloque que se llama vista enlazada de bases de datos para traer esa información desde esa página completa a esta página de Home, donde nosotros podemos tener más libertad de customizar. Vamos a hacer clic en este botón y aquí nada más vamos a traer esa base de datos de citas con la que queremos trabajar. Hacemos clic en citas,
pero en lugar de traerlo como un formato de tabla, lo que vamos a hacer es traerlo como un formato de calendario. Hacemos clic en listo y de esta manera, en lugar de ver nuestra tabla de citas muy grande, sin ningún tipo de contexto, aquí lo que vamos a hacer es ver nuestra información de las citas, pero en un formato de calendario. Aquí vemos el título de las citas, pero desde los 3 puntos nosotros podríamos customizar esta visualización y, por ejemplo, mostrar el tipo de servicio y mostrar también el cliente al que vamos a ofrecer ese servicio. Aquí podemos saber que estamos trabajando con una vista porque tenemos este icono de flechita en el nombre. Si nos vamos nosotros a nuestra base de datos original, sabemos que es nuestra base de datos de página completa porque no tenemos esa flecha. Cada vez que nosotros veamos esta flechita en el icono, vamos a saber que estamos dentro de una vista de base de datos y no dentro de la base de datos original. En este caso, aquí tenemos la visualización del calendario de todo el mes, pero lo bonito de las vistas de bases de datos en Notion es que yo las puedo customizar de acuerdo a lo que necesite. Por ejemplo, si yo quisiera ver esto nada más a nivel semana, podría duplicar esta misma vista y en lugar de tener el calendario del mes, puedo configurar esa visualización para que nada más me muestre la semana. Y de esa manera yo voy configurando esas ventanas o esas secciones aquí arriba que a mí me van a ahorrar tiempo cuando quiera ver información. Por ejemplo, podríamos crear otra donde nada más se muestra la información de hoy y en lugar de verlo como un calendario, podemos utilizar esta otra visualización que se llama lista. Y de esa manera ya vemos esta información listada en esta parte izquierda y aquí podríamos hacer un filtro donde la fecha en que es esa cita coincide con hoy. Como solamente tenemos un servicio donde la fecha es hoy, que es este que tenemos aquí, entonces el resto de servicios yo ya no los veo y ya no me hacen ruido. Y aquí luego podría yo configurar y mover estas pestañas para adaptarlas a como yo necesito ver ese tipo de información y para que sea muy rápido para mí visualizar lo que tengo que hacer ese día. Aquí nada más vamos a agregar un título donde vamos a poner agrega las citas para saber que esta sección de arriba que hemos creado por aquí va a ser específicamente para visualización de las citas. Aquí no importa en qué tipo de layout o en qué tipo de diseño esté, yo siempre puedo ir a las propiedades y elegir qué tipo de información quiero ver en esa base de datos. Por ejemplo, en las de hoy podría ver el tipo de servicio y también el precio al que voy a ofrecer ese servicio. Si me interesara también ver el cliente, por ejemplo, también lo podría agregar. En este caso, ya que aquí no elegimos ningún cliente, entonces nos aparece vacío, pero si nosotros ponemos aquí otro nombre, podríamos agregar también ese cliente, cerramos y aquí vamos a ver el nombre de ese cliente también. La idea es que este sistema nos ayude a tener una mejor gestión de las citas que tenemos en un día específico. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra siguiente etapa dentro de Notion y vamos a aprender cómo crear botones. Los botones nos van a ayudar a agregar información de forma súper rápida a nuestras bases de datos. Aquí vamos a agregar 3 botones y cada botón va a corresponder a un tipo de servicio que nosotros estamos ofreciendo. Va a estar enlazado a cada una de las plantillas que hemos creado aquí. Vamos a empezar con el primer botón y aquí vamos a poner agregar cita de uñas. Siempre les ponemos un icono de más para nosotros darle al usuario de esta forma visual un poco de ayuda para que sepa el usuario que con ese botón está agregando información. Entonces, aquí vamos a agregar nuestra cita de uñas y lo que queremos hacer es que cada vez que una persona haga clic al botón, nos añada un elemento a nuestra base de datos de citas, que es esta de aquí. Entonces, elegimos añadir página A y aquí lo que tenemos que hacer es elegir la base de datos a la cual queremos añadir esa página. Elegimos citas. Y aquí tenemos la posibilidad de elegir una de las plantillas que nosotros ya habíamos precreado dentro de la base de datos en los pasos anteriores. En este caso, como el botón nos está agregando una cita de uñas, la plantilla que vamos a agregar es servicio de uñas. Aquí dentro del botón nosotros podríamos agregar más información
a esa página que estamos creando, pero como ya la agregamos toda en la plantilla, no es necesario agregar aquí ningún otro tipo de información. Lo que vamos a hacer es agregar una acción más y esto es súper importante en Notion, ya que si dejamos el botón y nada más lo dejamos en este segundo paso, los usuarios podrían estar agregando múltiples páginas y no saber a dónde las están agregando. Entonces es súper importante que dentro de Notion, después de agregar una página a través de un botón, también agreguemos el paso de abrir esa página para que el usuario pueda rellenar esa información después. Vamos a bajar un poco y aquí vamos a elegir abrir página y la página que queremos abrir es la que hemos añadido en el paso anterior y aquí podemos elegir si la queremos ver de forma central, de forma lateral o en full page. Nosotros casi siempre elegimos ventana lateral para que sea muy fácil para el usuario volver a la página en la que estaba antes. Hacemos clic en listo y de esta manera ya estaríamos agregando nuestro botón para que sea muy fácil agregar una cita. Luego cada botón lo pueden customizar de acuerdo al diseño que necesiten. Aquí hemos agregado un botón que es el de la cita de uñas y así los mismos pasos podemos seguir para agregar el resto de servicios. Por ejemplo, podríamos duplicar el botón y nada más editarlo. En lugar de agregar una cita de uñas, agregamos una cita de maquillaje, cambiamos los colores para respetar el sistema de colores y aquí en lugar de elegir nuestra plantilla de uñas, vamos a elegir nuestro servicio de maquillaje. Hacemos clic en listo, cambiamos el color del botón y ya tendríamos nuestro segundo botón. Los mismos pasos seguiríamos para crear nuestro tercer botón, que es nuestro servicio de cabello. Elegimos nuestra plantilla de servicio de cabello y cambiamos los colores para respetar el sistema de colores. Hacemos clic en listo y nada más cambiamos el color del botón. Y de esta manera ya tendríamos aquí una forma muy fácil de agregar citas que tengan ya información predeterminada dentro de la página para que podamos empezar a utilizar este sistema de calendario. Aquí ahorraríamos mucho tiempo ya que no tendríamos que ir a hacer clic al botón azulito, buscar la plantilla que queremos y elegirla. Cuando tenemos este tipo de botones nos estamos ahorrando un clic más y también los usuarios no se pierden buscando este menú de plantilla, sino que ya saben que nada más hacen clic a un botón y ya se va a precargar la información. De esta manera, muy fácilmente podríamos ir agregando nuestras citas, hacemos clic al botón, se nos abrirá la página al lado y ya nada más nosotros tendríamos que prerellenar la información que tenemos para ese cliente. De esta manera hemos creado aquí arriba nuestro sistema de agregar citas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bajar un poquito en nuestra página y vamos a agregar una visualización para nosotros poder ver nuestros clientes. Aquí vamos nada más a poner un título y aquí vamos a poner visualiza tus clientes. Ponemos la división y vamos a seguir los mismos pasos. Vamos a utilizar otra vez nuestra vista enlazada de base de datos, pero en lugar de traer nuestro sistema de citas o nuestra base de datos de citas, vamos a traer nuestra base de datos de clientes. En este caso podemos traerlo en la visualización de tabla y luego podríamos editar si a nosotros nos gusta otro tipo de visualización aquí en Notion, como el tablero o por ejemplo la galería o la lista. Otra vez, aquí sabemos que estamos trayendo información de otra fuente, ya que tenemos esta flechita aquí que nos indica que esto es una vista. Y lo que vemos aquí es el listado de todos los clientes que fuimos creando ahora que hicimos estos ejemplos de citas. Y vemos también la cita a las que está relacionado ese cliente. Aquí lo que nos faltaría sería agregar la información de ese cliente, toda esa información que nosotros queremos capturar porque nos puede servir en el futuro. Aquí podríamos agregar los correos electrónicos, podríamos agregar los números de teléfono y podríamos agregar cualquier tipo de notas. La idea es poder tener aquí un directorio muy robusto para que en cualquier momento que nosotros necesitemos contactar a algún cliente no tengamos que andar buscando esa información, sino que ya la vamos a tener aquí en una sola visualización. Nada más podríamos cambiar el título de nuestra pestaña para saber que estos son todos los clientes y luego nosotros si necesitamos otro tipo de filtros o necesitamos ver ese listado de clientes filtrado de diferente manera, nosotros podríamos ir creando diferentes visualizaciones aquí en las pestañas.
Para agregar un nuevo cliente, podríamos hacer lo mismo que hicimos aquí con nuestros botones y en lugar de agregar citas, lo único que va a cambiar aquí es que estaríamos agregando un cliente. Para agregar los clientes tenemos dos opciones. Podemos hacerlo directamente desde la cita o también podemos utilizar este botón donde podríamos estar agregando una nueva página a nuestra base de datos de clientes. Aquí si tuviéramos una plantilla la podríamos agregar, pero en este caso para clientes no hemos creado ninguna plantilla. Así que nada más se nos va a crear esta página en blanco. Luego siempre es súper importante añadir el botón donde vamos a abrir la página que acabamos de crear. Abrir página y aquí elegimos, se añade una página, hacemos clic en listo y aquí nada más tendríamos que elegir la posición en la que queremos abrir esa página. De esta manera ya tendríamos un nuevo botón para nosotros agregar información de forma muy fácil a nuestras bases de datos. Si quisiéramos agregar un cliente, es tan fácil como hacer clic en el botón, se nos abre al lado de la página y aquí nosotros podríamos agregar el nombre de ese cliente, la información del correo electrónico, las notas, el teléfono, etc. Todos los clientes que nosotros agreguemos aquí en nuestros listados también van a poder estar disponibles cuando nosotros agreguemos aquí una cita. Por ejemplo, este ya tiene un cliente, pero si yo hago clic en más, aquí voy a ver el listado de todo el resto de clientes que yo ya he agregado en mi directorio aquí abajo. De esta manera tenemos creados nuestros sistemas de citas y nuestra visualización de clientes. Ahora lo que vamos a hacer es potenciar un poco más este sistema y empezar a extraer algunas estadísticas de acuerdo a la información que nosotros vamos volcando aquí. Por ejemplo, una de las estadísticas que a nosotros nos podría interesar es saber cuánto ha gastado cada uno de nuestros clientes, porque así nosotros podemos tener un grupo de clientes VIP a los que podemos poco a poco irle ofreciendo regalos o ofrecerles ciertos bonos porque son clientes frecuentes. Esto es muy difícil de visualizar si no tenemos un sistema donde nosotros tengamos esa información. Lo que vamos a hacer ahora es intentar extraer esa información utilizando el precio que ya hemos ido añadiendo a cada una de las citas. Para extraer esa información vamos a aprender un elemento más dentro de Notion que son los rollups. Para crear un rollup, nada más hacemos clic en el más, en cualquier base de datos o en cualquier vista de base de datos y elegimos el tipo de propiedad de rollup. Lo que hacen los rollups es que nos permiten, además de traer un título de una base de datos que está conectada, nos permite jugar con la información que está en esa base de datos exterior a la que nosotros ya nos hemos conectado. En este caso, lo que a nosotros nos interesa es la suma de todos esos servicios de citas que ese cliente ha gastado dentro de nuestro negocio. Por ejemplo, aquí le podríamos poner total gastado. Y para configurar nuestro rollup, nada más hacemos clic en este icono de lápiz. Y aquí lo primero que tenemos que decirle a Notion es cuál es la relación a través de la cual queremos trabajar. En este caso nada más tenemos una, que son las citas, entonces es la que vamos a elegir. Pero en lugar de visualizar el nombre, nosotros lo que queremos visualizar es el precio que se ha gastado en cada una de esas citas. Entonces elegimos precio. Y aquí Notion nos permite hacer ciertos cálculos. En este caso nos interesa saber el total que cada cliente ha gastado. Entonces nos vamos a más opciones y elegimos un cálculo de suma. Hacemos clic afuera. Y aquí lo que vamos a estar viendo dentro de Notion es por cada cliente el total de dinero que se ha gastado. Entonces esto es una manera para nosotros empezar a extraer estadísticas dentro de nuestro negocio y nada más hemos utilizado dos bases de datos, un listado de citas y un listado de clientes. Cuando nosotros lo conectamos y empezamos a capturar estos datos financieros, entonces ya podemos dar un paso más adelante con nuestros negocios porque vamos a tener información útil que nos va a permitir tomar mejores decisiones. En este caso, nada más hemos sumado esta información, pero aquí dependiendo de toda la información que pongamos en las columnas, podemos ir más allá y analizar otro tipo de datos financieros. Aquí nada más vamos a hacer una visualización más para que nos quede este sistema completo y vamos a poner visualiza tus finanzas. Y aquí lo que podríamos hacer, además de
tener esta visualización por clientes es también jugar con este dato que tenemos aquí para poder saber cuánto hemos ingresado cada mes. Aquí tenemos nuestro sistema de citas, que sería la parte número 1 de nuestro sistema. Aquí tenemos nuestra visualización de clientes, que sería la segunda parte de nuestro sistema. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un pasito más y vamos a visualizar nuestras finanzas por meses. De esta manera ya tendríamos un sistema muy sencillo pero bastante robusto de captura de información. Para visualizar las finanzas vamos a trabajar con nuestra base de datos de citas, es decir, que vamos a volver a estas visualizaciones que tenemos arriba. Aquí tenemos nuestra base de datos de citas, nuestra base de datos de clientes y aquí otra vez vamos a trabajar con nuestra base de datos de citas, que es esta. Nada más que aquí, en lugar de ver toda esta información por servicios, vamos a ver otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, vamos a renombrar esta parte y vamos a poner ingresos por mes. Y aquí no nos interesa ver los clientes, así que lo podemos ocultar. Podríamos dejar la fecha, pero en esta visualización vamos a ocultar esta columna de fecha. Y aquí podríamos dejar el tipo de servicio y el precio. Y lo que vamos a hacer es calcular una suma al final de nuestra tabla. Este tipo de sumas nada más se pueden hacer en dos vistas dentro de Notion. Una es la visualización de tabla y otra es en tablero. Son los únicos lugares donde nosotros podemos hacer este tipo de cálculos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es aprender otro elemento dentro de Notion, que son las agrupaciones. Para nosotros poder agrupar una tabla, hacemos clic en los 3 puntos, hacemos clic en agrupar y aquí lo que nos interesa a nosotros es ver la agrupación de lo que hemos ganado de acuerdo a los meses. Entonces, la propiedad que vamos a elegir aquí del lado derecho es la propiedad de fecha, que es esta de aquí. Automáticamente, Notion nos hace una agrupación, por ejemplo, esta de los últimos 30 días, 7 días y hoy. Pero esto nosotros lo podemos preconfigurar desde aquí, ya que no queremos fechas relativas, sino que lo que queremos es una visualización por mes. Elegimos visualización por mes, hacemos clic afuera y lo que Notion nos crea son estas agrupaciones donde nosotros vamos a poder ver, de acuerdo a la fecha en que esa cita se realizó, el total que tenemos para ese mes. Como todas las citas que hemos agregado en nuestro calendario corresponden a diciembre, entonces nada más vemos una agrupación. Pero, por ejemplo, si nosotros moviéramos estas citas y en lugar de diciembre lo mandáramos a noviembre, podríamos hacer el mismo ejercicio con esta cita de aquí. En lugar de diciembre podemos movernos a octubre. Ya hemos movido nuestras citas, entonces si vamos a esta visualización que hemos creado abajo, entonces ahora vemos 3 agrupaciones. Las de octubre, las de noviembre y las de diciembre. Esto es una forma muy fácil de nosotros saber cuánto hemos ingresado por mes. Dentro de Notion se pueden hacer sistemas financieros mucho más robustos, pero en este caso de uso, nada más queríamos ejemplificar de forma muy simple cómo se puede ir poco a poco digitalizando un negocio que en general no suele estar tan digitalizado como en este caso un salón de belleza, pero como Notion nos puede permitir ir capturando poco a poco ciertas piezas financieras que más adelante nos van a permitir tomar mejores decisiones y sobre todo de forma bastante automática. En este sistema, una vez montado, si ustedes siguen los pasos que hemos ido nosotros mostrando aquí y crean este sistema o duplican esta plantilla, en el día a día utilizar este sistema es muy fácil, ya que nada más tenemos que ocuparnos de agregar nuestras citas, agregar el precio que hemos cobrado por esa cita, enlazar el cliente. Y una vez nosotros hagamos esos 3 pasitos diarios, cada mes vamos a ir obteniendo diferentes piezas de información y nada más tenemos que venir a Notion y revisar cómo nos fue ese mes. Y ya podemos tomar mejores decisiones sobre los servicios que ofrecemos y quizás algún tipo de promoción que queremos nosotros ofrecer a ciertos clientes o por ciertos tipos de servicio. De nuevo, esto es un sistema muy simple, pero una vez tiene información que se ha añadido de forma frecuente, estas partes de aquí son muy fáciles de analizar ya que todas se van cargando automáticamente. Luego ya podemos explorar otros beneficios de Notion, como por ejemplo la creación de gráficos para nosotros poder observar esta información de mejor manera, sobre todo más visual, y saber
para ciertos periodos de tiempo, cuál es el tipo de servicio que nosotros más hemos vendido. Y de nuevo, toda esta información que vamos a ir viendo y que vamos a cargar aquí en Visualiza tus finanzas por meses, se calcula de forma automática si nosotros nada más seguimos esos 3 pasitos: agregar nuestra cita, enlazar el cliente y agregar el precio al que hemos vendido este servicio. Nos quedamos hasta aquí con nuestro sistema de citas dentro de Notion. Pueden duplicar esta plantilla que va a estar en la descripción y no olviden suscribirse a nuestro canal. Si tienen cualquier tipo de pregunta sobre todo esto que hemos visto ahora, también lo pueden dejar en los comentarios, y como siempre también enlazamos nuestro curso de Notion para que puedan volverse más avanzados en cada uno de los elementos de Notion que hemos visto en este video. Hasta ahora.